Vamos a continuar con la clase dominical de las disciplinas espirituales. Para los que nos visitan, ya esta es la sexta clase. Hemos venido estudiando las disciplinas espirituales durante el mes de abril y estaremos estudiándolas en lo que queda del mes de mayo. Esto fue un curso que se había dado previamente, aproximadamente en el 2013, por el pastor Alexander, y está basado en el libro de Donald Whitney. Ahí este libro se utiliza como referencia, pero al parecer se han añadido algunas citas en la nueva versión un poco relacionadas al misticismo. Entonces, para los que tienen este libro, ahí pueden usarlo como referencia, pero también pueden tener el discernimiento y, por supuesto, lo que estamos aquí estudiando va a estar basado en las Escrituras. Entonces, habiendo dicho esa aclaración, en esta mañana vamos a estar estudiando del servicio cristiano. Ya habíamos estudiado la evangelización, la adoración, la asimilación de la Biblia. También habíamos visto algunas subdisciplinas como el memorizar, el leer, el estudiar la palabra de Dios, el aplicarla. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el servicio cristiano. Entonces, vamos a empezar a dar una definición de qué es el servicio cristiano, porque hay personas que podrían tener un entendimiento incorrecto de lo que es el servicio. ¿Qué es el servicio como tal? Lo pueden asociar únicamente a una persona que está aquí al frente, o que es predicador, que es pastor, que tiene un oficio público. Pero el servicio cristiano lo podríamos definir, y esta es una definición personal, que es todo aquello que hacemos con el fin principal de glorificar a Dios y para el beneficio de otros, ya sea para satisfacer una necesidad, colaborar, ayudar en una tarea o realizar un bien en general a nuestro prójimo por encima de nuestros propios intereses o comodidad. Entonces, cada cristiano está llamado a servir. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice así la palabra del Señor. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La obra de Cristo en nuestros corazones nos capacita para servir. De hecho, la palabra servir en este pasaje significa contratado para realizar una tarea técnica, porque está calificado para brindar un servicio técnico aceptable porque está específicamente equipado. La palabra servicio en otras partes se puede, la palabra en griego en el original es diaconía. En este caso, esta palabra en específico, no sé cómo pronunciarla, pero es diferente. Pero significa estar contratado para realizar una tarea técnica. Es como una persona que tiene conocimientos en el área de tecnología, ya sea en electrónica o podría ser en mecánica, y está capacitado para realizar ciertas tareas porque tiene el conocimiento. En cierto modo, el Espíritu Santo también obra de tal manera en nuestros corazones para que estemos capacitados y podamos servir al Señor. Leamos nuevamente lo que dice el pasaje, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, Él limpió nuestras conciencias de obras muertas para que ahora podamos servir al Dios vivo. Por su redención, por su sacrificio en la cruz del Calvario, ahora tenemos un corazón con la disposición de servirle a Él. Él ha puesto su ley en nuestros corazones. Entonces, el cristiano y todos los cristianos estamos llamados a servir por la obra de Dios en nuestros corazones. Ahora tenemos un nuevo corazón. Tenemos una nueva inclinación. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hemos sido creados en Cristo Jesús. Hay una nueva creación para buenas obras, para servirle a Él. El servicio cristiano está ciertamente asociado a esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El servir a otros sin un corazón regenerado no es servicio a Dios ni aceptable delante de Él. Recordemos, esto lo habíamos hablado en la adoración, este pasaje, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Una persona podría estar metida en la iglesia las 24 horas en un activismo, haciendo muchísimas cosas, pero si no tiene un corazón regenerado, ese servicio no es aceptable delante de Dios. Es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo, que haya una transformación de nuestros corazones y de esa manera el servicio que nosotros hacemos a Dios es aceptable delante de Él. De hecho, el servicio es el fruto y evidencia de una fe verdadera. La fe sin obras es muerta. Este pasaje ya lo habíamos estudiado, pero vayamos nuevamente a Santiago, capítulo 2, a partir del versículo 14, que dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces vemos que las buenas obras son el fruto de la fe. Y el servicio cristiano también está asociado a esas buenas obras. Para el prójimo, recordemos la definición, es todo aquello que hacemos con el fin principal de glorificar a Dios y para el beneficio de otros, ya sea para satisfacer una necesidad, colaborar, ayudar en una tarea o realizar un bien en general a nuestro prójimo por encima de nuestros propios intereses o comodidad. Nosotros no servimos para ser aceptos o justificados delante de Dios, sino que el servicio se deriva del Evangelio. Cuando el Señor ha obrado en nuestros corazones, ahora estamos capacitados para servirle. Y ese es el objetivo nuestro. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestro servicio es aceptable solamente en Cristo. Solamente en Cristo es aceptable. A pesar de que dicho servicio también está obviamente acompañado por nuestra naturaleza pecaminosa remanente en nuestros corazones, va a estar acompañado de debilidades e imperfecciones. No vamos a poderle servir de manera perfecta. Solamente el Señor Jesucristo lo hizo así. Y a pesar de eso, mis hermanos, es maravillosa la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar de que nuestro servicio esté acompañado de debilidades e imperfecciones, a Dios le place recompensar ese servicio tan imperfecto que nosotros le damos a Él. De ahí la maravillosa gracia del Señor para nosotros. Aceptar algo que es débil, que es frágil, que es endeble y glorificarse a sí mismo. Nuestras buenas obras son aceptables únicamente en Cristo, al igual nuestro servicio. Y la confesión de fe, nuestra confesión de fe, somos una iglesia confesional para los que nos visitan. Nosotros nos aferramos a la Confesión de Londres de 1689 y el capítulo 16 creo que lo expresa de una manera más clara. Por eso quise anotar 2 párrafos de la confesión del capítulo 16. El servicio está asociado a las buenas obras. Y en el capítulo de las buenas obras, aunque no hay un capítulo específico del servicio cristiano, ciertamente, como lo dije, las buenas obras están asociadas al servicio cristiano. Y dice lo siguiente: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ella los creyentes manifiestan su gratitud. El servicio cristiano también es el resultado de la gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. También fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio. Recordemos lo que estudiamos la semana pasada en relación a la evangelización, que debemos vivir vidas consistentes al Evangelio, y ciertamente esas buenas obras y el servicio cristiano adornan la profesión del Evangelio. Tapan la boca de los adversarios y de nuevo el propósito del servicio es glorificar a Dios. Y glorifican a Dios cuya hechura son creados en Cristo Jesús
para ello. Leamos el siguiente párrafo. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, no es de nosotros, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordemos lo que leímos en Hebreos, se nos capacita como ese técnico que está capacitado para realizar tareas técnicas. Ahora el Señor que obra en nuestros corazones nos da el querer y el hacer por su buena voluntad, y el Espíritu Santo nos capacita para servirle. Y escuchen lo que sigue. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello. El Espíritu Santo ciertamente obra en nuestros corazones, nos capacita, pero eso no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados y esperar nada más que sintamos un impulso del Espíritu Santo para poder servir. Debemos ser diligentes en eso, no podemos ser negligentes, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Es una disciplina. Debemos disciplinarnos para el servicio cristiano. ¿Cuáles son los motivos para servir? Uno de los principales motivos es la obediencia, porque el Señor nos manda a servirle a Él. Debemos servir al Señor porque queremos obedecerle y Él nos manda a servirle. Deuteronomio 13:14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Yo creo que anoté mal la cita, es 13:4, perdón, dije 13:14. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Es un mandamiento para el pueblo de Dios que le sirvamos. John Newton ejemplifica el servicio obediente de la siguiente forma. Si dos ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, y el uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano o el de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Nosotros pecamos, mis hermanos, cuando no queremos servir a Dios o no le servimos activamente. Debemos buscar servir al Señor. Y este ejemplo de John Newton, que fue el que escribió el himno de Sublime Gracia, nos da a entender que no necesariamente significa que estemos aquí al frente para poder servir. Podemos hacer tareas tan simples como aquí se nos dice, como barrer. Y también es algo que es para el bien del prójimo y para la gloria de Dios. Otro de los motivos para servir es la gratitud. Cuando servir a Cristo parece una carga o el fuego del servicio disminuya, nosotros, mis hermanos, debemos recordar las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Debemos recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ya que esto evapora el agobio. El servicio no debería ser una carga. Muchas veces por nuestro pecado lo es. Y a veces solamente estamos tan centrados en nosotros mismos que nos conformamos con estar domingo tras domingo únicamente sentados en la iglesia. Pero si no tenemos ese deseo de servir, podemos pedirle al Señor que nos lo dé. Y debemos buscarlo. Debemos recordar el Evangelio, meditar en el Evangelio y hacerlo con el motivo de la gratitud. Lo hacemos porque Él ha obrado en nuestros corazones. Yo antes estaba esclavizado en mis pecados, vivía esclavizado a vicios, al pecado, a diferentes pecados, póngale el que usted quiera, y ahora Él me ha libertado del reino de las tinieblas y me ha pasado al reino de su Hijo para que yo le sirva a Él, para que le conozca, le adore y viva para su gloria. Y uno de los motivos del servicio tiene que ser esa gratitud. Vayamos a 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová
Y escuchen lo que dice. Y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Él nos salvó a nosotros para que le pudiéramos conocer. Él nos salvó para que nosotros ahora podamos adorarle y podamos servirle. Cuando no tengamos deseos de servirle a Él, meditemos en el Evangelio. Vayamos al Evangelio y recordemos cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros sin merecerlo. No merecemos nada de Él. Debe ser la gratitud algo que nos impulse a servirle a Él. Otro de los motivos para servir es por la alegría. Un creyente no debe considerar el servicio a Dios como una carga, sino como un privilegio, y debería hacerse con alegría. Vayamos al Salmo 100. Versículo 2. Leamos desde el versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Qué triste que nosotros muchas veces hagamos cosas solamente por un sentido del deber. Una de las cosas por las cuales nosotros debemos también considerar esto sumamente importante en nuestras vidas es ¿cuál es el motivo por el cual yo le sirvo a Dios? ¿Será porque se nos pide únicamente y es una carga pesada? ¿O lo hacemos con alegría, con una inclinación en nuestro corazón de que Él reciba gloria, de ayudar a otros? Y si no lo tenemos, podemos pedírselo. Aquí hay unas preguntas para que nosotros también podamos aplicar a nuestras vidas. ¿Usted sirve en la iglesia con alegría o con tristeza? ¿Sirve a su prójimo con agrado o de mala gana? ¿Tienen sus hijos la impresión de que realmente disfruta servir a Dios o que simplemente lo tolera? Qué triste que nosotros en nuestro hogar, nuestros hijos vean en nosotros el servicio como una carga, que nos sentimos cargados, agobiados, como qué pereza otra vez ir a la iglesia, qué pereza, tengo que ir a hacer lo otro. O que nuestro prójimo en general vea que para nosotros el servicio a Dios es algo tedioso, es una carga, es pesado. Deberíamos evaluar nuestros corazones. Estas son disciplinas para la piedad. Podríamos tener enfriamiento espiritual. Y muchas veces no queremos hacerlo porque hay tal vez pecados en nuestra vida. Y debemos arrepentirnos y buscar el rostro del Señor y ver si realmente yo estoy siendo intencional en servir. Recordemos, no solamente se trata de un oficio público que es diácono o pastor. Usted puede servir en cualquier cosa. Un ejemplo como el que acabamos de mencionar, con barrer, por así decirlo. También hay otras cosas que ahorita veremos algunos ejemplos. Otro de los motivos para servir es el perdón, no la culpa. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Escuchen después el versículo 8, hay una pregunta. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Notemos algo aquí, porque
hay una secuencia. Primero hay una manifestación de la gloria de Dios, la santidad, la percepción de la santidad, la convicción llega al corazón del profeta porque ha contemplado la santidad de Dios y él dice, soy hombre muerto, soy un hombre de labios inmundos, ¿cómo voy a poder estar aquí? Y su culpa es quitada. Y una vez que su culpa es quitada, hay una pregunta, ¿a quién enviaré? Y él dice, envíame a mí. Cuando nosotros hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestras vidas, esa debería ser nuestra respuesta al servicio de Dios. Ser los primeros, yo estoy aquí para servir, ¿qué puedo ayudar? Se necesitan ayudas en ciertas cosas, yo soy el primero, yo quiero estar ahí, envíame a mí, Señor. Isaías no estuvo pensando, pero es que yo soy un hombre de labios inmundos y siguió cuestionándose eso. Ya su culpa fue quitada. Ya el Evangelio nos ha limpiado de nuestro pecado y muchas de las razones por las cuales en ocasiones no servimos es porque nos consideramos indignos de servir. Pero aquí vemos que el Señor ha quitado nuestra culpa también y debemos servirle a Él con un corazón dispuesto, motivados por el perdón. Ya me has perdonado y ahora puedo servirte, envíame a mí. El pasado quedó atrás, no debo vivir del pasado, sino que debo servirle a Él motivado por el perdón. Debemos evitar servir tratando de ganarnos el perdón de Dios y buscar servir solo después de haber cometido un pecado. Eso es un error en el que también podemos caer. Como dicen, el que peca y reza empata. Eso no es así en el cristianismo. Hay personas que después de haber pecado contra Dios, tratan como de buscar la forma de autojustificarse delante de Dios, tal vez haciendo ayuno, lo cual precisamente no es malo, pero buscan hacer buenas cosas que antes no hacían con el fin de ganarse el favor de Dios y buscar ser perdonados. O tal vez ahora se meten más en el servicio durante 15 días, están ahí insistentemente, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Y todo. Pero conforme pasa el tiempo ya eso se va porque lo que buscaban inicialmente era ganarse el perdón de Dios, aunque no lo digan con sus labios, el corazón nuestro es engañoso. Nosotros no servimos para ganarnos el perdón de Dios, servimos por gratitud, porque Él ha obrado en nuestros corazones. Somos motivados por el perdón. Nuestro servicio no nos va a ganar el perdón. Podemos ser activistas, estar en muchas cosas, pero si no tenemos un corazón transformado que depende únicamente de la gracia de Dios y la obra perfecta de Cristo Jesús, ese servicio se van a convertir en buenas obras que al final y al cabo no sirven para justificarnos y si pueden ser trapos de inmundicia porque estamos confiando en ellas. Debemos evitar tratar de servir ganándonos el perdón de Dios después de haber cometido un pecado. Ahora sí voy a orar más y se meten en la oración, pasa un mes y ya otra vez vuelven al enfriamiento o en la adoración o en el servicio. Los cristianos no deben actuar de mala gana como si fueran prisioneros sentenciados a servir en el reino de Dios debido a la culpa. Podemos servir de buen agrado porque la muerte de Cristo nos liberó de la culpa. Otra de las causas o motivos para servir es la humildad. Jesús fue el siervo perfecto. Él es Dios y a pesar de ser Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues sí, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Con sorprendente humildad, el Señor Jesús, el Maestro, el soberano de todas las naciones, lavó los pies de hombres pecadores. Yo no me imagino cómo eran los pies de esos hombres de estar caminando kilómetros de kilómetros. Recordemos que no habían calles asfaltadas, había polvo, boñiga de camello, de caballos por todo lado.
Y el Señor, el Rey de todo, yo me ponía a pensar, qué increíble que es esto, que Él se humillara a tal punto de lavar los pies de hombres pecadores. Y no cualquier pies, no cualquier pies, o sea, pedicure o los pies de las hermanas que se los cuidan, no. Yo imagino que tuvieron que ser pies realmente sucios. Y Él se humilló dando el ejemplo para que ellos hicieran lo mismo los unos por los otros. Jesús sirvió a aquellos que lo abandonarían. Él sirvió a aquellos que lo traicionarían. Yo me ponía a pensar, Judas estaba ahí. Judas estaba ahí, el que lo iba a traicionar. Y aún así lavó sus pies. Es increíble. Pero cuando nos hacen algo aquí, no queremos muchas veces servir. En nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Qué difícil es ser humildes. Uno de los mayores actos de humildad es servir a aquellos que de antemano se sabe que van a traicionarnos. Jesús lo hizo. Abandonarnos o dañarnos. Jesús lavó los pies de Judas y los de Pedro, a pesar de que él sabía que lo negaría. Él le sirvió a él, sirviendo de antemano a alguien que le haría un daño a él. Nuestro corazón muchas veces puede ser muy engañoso y nos podría hacer creer que servimos con las intenciones correctas, pero solo lo hacemos a los que nos hacen el bien. No lo hacemos a todos por igual. Podría ser porque lo estemos haciendo para recibir algo a cambio. A los que nos tratan bien, entonces yo lo trato bien. Pero ¿qué tal a los que lo tratan mal a usted? ¿Está usted dispuesto a servir a aquellas personas que lo tratan mal? Muchas veces podríamos querer ser recompensados, admirados públicamente o incluso ganar una reputación de piedad. Jesús reveló su grandeza en la humildad, adoptando poder para servir las necesidades más básicas de sus 12 discípulos, a gente que lo traicionaría. Muchas veces nosotros puede que deseemos dar la apariencia de ser muy piadosos y espirituales, buscando ganarnos el halago de otros nada más, la admiración. Debemos tener mucho cuidado. Y una de las motivaciones por las cuales servimos a Dios es la humildad, reconocer que no somos nadie. En un sentido tenemos una identidad en Cristo, pero somos siervos, somos esclavos. Y nosotros debemos considerar a todos los demás como superiores a nosotros mismos para que siempre tengamos un corazón dispuesto a servir y no pongamos peros. Servir a ciertas personas. Y creo que el más claro ejemplo está en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, del 2 al 8. Es Filipenses. Perdón, mis hermanos, creo que esta cita la anoté mal. Era Filipenses capítulo 2, que era la humillación y exaltación de Cristo. Nada hagáis, Filipenses 2, versículo 3. En realidad el 2, completando mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted considera a los demás como superiores a usted mismo? ¿Lo considera o no? Evalúese. No mirando cada uno por lo suyo propio. Muchas veces lo hacemos porque queremos el halago de la gente. Yo sirvo porque quiero que los demás me vean. Quiero la admiración pública. Quiero que me respeten o quiero que vean lo piadoso que soy. Pero lo estoy haciendo considerando a los demás como superiores a mí mismo, como Cristo Jesús. No buscando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces debemos servir con humildad y con una humildad genuina, buscando la gloria de Dios y buscando hacer el bien a los demás. Jesús sirvió a aquellos que lo abandonarían. ¿Estamos dispuestos a servir a todos por igual? Esa es una pregunta. Debemos evitar servir hipócritamente para ser vistos por otros y no para honrar a nuestro Dios. Y el servicio, ya veremos que se puede hacer en diferentes áreas, pero eso es una pregunta que podríamos también, en base a lo que dijimos, aplicar para nosotros.
¿Puede usted servir a su jefe y a los demás en su trabajo, ayudándolos a alcanzar el éxito y ser feliz incluso cuando ellos reciban ascensos y usted se ha pasado por alto? Cuando usted vea que a los otros les está yendo bien y a usted no, aún así está dispuesto a servir. Puede esforzarse por hacer que otros se vean bien sin acumular envidia en su corazón. Cuando otros son prosperados en su familia, económicamente, almacena usted envidia y está dispuesto a servir a aquellos que han prosperado más que usted o les está yendo mejor, o acumula usted envidia en su corazón. Puede atender las necesidades de aquellos a quienes Dios exalta y a quienes los hombres honran cuando usted mismo parece haber sido abandonado, o quiere la admiración de otros. Cuando otros lo han abandonado, le han dado la espalda, aún así ahí está dispuesto usted a servir. Motivados por el amor. Es otro de los motivos. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Debemos servir a Dios motivados por el amor hacia Él y hacia los demás. Cuanto más amemos a Dios, cuanto más le conozcamos, más viviremos por Él y más lo serviremos. Y cuanto más amemos a los demás, más los serviremos a ellos también. Muchas veces la falta de servicio es por una falta de amor. No amamos a los demás. No nos interesa conocer en qué puedo yo ayudarle a un hermano o una hermana. No me interesa entablar relaciones con ellos. Estoy solamente pensando en mí mismo. No me interesa la gloria de Dios. Nuestra tendencia es a ser egoístas, por lo que hay un llamado al servicio de forma disciplinada. Debemos disciplinarnos a servir con el objetivo de llegar a ser más semejantes como Jesús. El servicio requiere un esfuerzo. Hay que esforzarnos y es un esfuerzo consciente y debemos planificar, servir y mortificar nuestro pecado de orgullo y egoísmo. Porque todos luchamos aquí con eso. Somos demasiado orgullosos. Muchas veces queremos hacer solo aquellas cosas que nos gustan o donde queremos que se nos reconozcan. Puede que una persona tal vez tenga el don de enseñanza, llegue a esta iglesia y como no lo ponen a predicar, entonces yo me voy de esta iglesia. Porque lo único que quería era la admiración o lo único que le gustaba era que los demás lo adularan. Y ha pasado situaciones donde una persona inmediatamente quiere venir aquí a estar de frente, porque eso es lo que busca, llamar la atención. No quiere servir. ¿Qué tal limpiando los baños? ¿Está dispuesto? Hay otras personas que llegan también con ciertas habilidades o dones, cantan muy bien, pero como no tenemos un ministerio de alabanza como tal, como lo que entendemos en las otras iglesias, obviamente nosotros adoramos de manera congregacional, entonces no pueden servir al Señor, porque ellos quieren cantar, quieren tocar un instrumento, o en danza, lo que se busca es brillar. Tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos y eso nos impide hacer otras tareas que implica que nos rebajemos o humillemos ante otros. Somos egocéntricos y pensamos solo en nosotros mismos, solo deseando que otros nos sirvan. Y esto puede pasar incluso en el hogar, cuando llegamos cansados del trabajo. Muchas veces solamente estamos ahí esperando la comida, deseando que nos sirvan y no estamos dispuestos a servir a nuestras esposas, a nuestros hijos. Debemos tener un corazón servicial en cada área de nuestra vida, aunque a otros les vaya mejor que a nosotros. La pereza y la negligencia, estamos consumidos en el entretenimiento, en las diversiones lícitas, puede que estemos consumidos en paseos, cine, deportes, restaurantes, ocio, que son diversiones lícitas, pero olvidamos el servicio a Dios. No estamos enfocados en el reino de Dios. Hay otras generalidades del servicio. El servicio a Dios es costoso, es un trabajo arduo y requiere de nuestras fuerzas y tiempo. Debemos esforzarnos. También no todo acto de servicio será o deberá ser un servicio disciplinado. Puede que hayan ocasiones que nuestro servicio deberá surgir simplemente de nuestro amor a Dios y a los demás. Hay situaciones donde son oportunidades que salen de manera espontánea y debemos aprovecharlas, pero debemos disciplinarnos. Todo este servicio se hace en dependencia de la gracia de Dios. También la adoración fortalece el servicio. Servir expresa adoración y debemos tener un equilibrio disciplinado entre ambas. Quienes puedan mantener el servicio sin una habitual adoración privada y congregacional están sirviendo en la carne. Servicio no es activismo. Dios quiere obediencia, no sacrificio.
De nuevo les repito, usted puede estar aquí haciendo muchísimas cosas, metido en una gran cantidad de actividades, pero si no tiene comunión privada con Dios, se ha convertido en un activista. Y eso ha pasado en muchas iglesias. Personas que no tienen ni tiempo para orar de tanta cosa que tienen que hacer en la iglesia. Y debemos tener cuidado de caer en eso. Hay ciertas áreas de servicio que quiero que hablemos: la familiar, la laboral, el servicio en el área eclesiástica y también social. Nosotros servimos a nuestra familia y debemos ser disciplinados en esto. Debemos enseñarle a nuestros hijos también a servir. Debemos buscar que ellos desde pequeños vayan haciendo ciertas cosas para el servicio de sus padres. Acomodar los juguetes, si hicieron un reguero, limpiarlo. Desde pequeñitos hay que enseñarlos a servir. Hay jóvenes que llegan, y lo digo por experiencia propia, a los 18 o 20 años, que pasan en la cama durmiendo hasta las 2 de la tarde porque se acostaron o vinieron de fiesta, y se acostumbran a un estilo de vida egocéntrico porque desde pequeños se les hizo creer que ellos eran los reyes de la casa. Y ni tan siquiera la ropa interior sacan del baño en algunas veces, porque todo lo quieren para sí mismos. Debemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a servir, mostrando el ejemplo nuestro como varones. Estar dispuestos a servir en nuestro hogar también. No, es que eso solo le toca a mi esposa. Hay ocasiones donde por cuestiones de tiempo no podemos hacer ciertas cosas en el trabajo, pero debemos buscar servir también en nuestro hogar. También a esos primos, a esos tíos, tías que tal vez puedan necesitar ayuda en algo. Es una manera de poder ganarlos. En el aspecto laboral, hay una serie que se dio entre lo sagrado y lo secular hace unos años atrás por el pastor Ronnie. Nosotros también servimos en nuestro trabajo. Es triste cuando solamente trabajamos con el fin de ganar dinero, lo cual es un medio por el cual Dios nos provee para nuestras necesidades, pero también debemos hacerlo con un corazón de servicio. Hay personas que no están dispuestas a juntar ni tan siquiera unas basuras ahí porque yo soy el supervisor. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? Jamás. Debemos tener humildad en cada área de nuestra vida para servir, haciendo aquellas cosas incluso que no nos gustan o que usualmente no las hacemos. Una persona que sacó un título de ingeniería o tiene títulos en administración, lo que sea, cualquier carrera, dicen: yo solamente tengo que hacer esto, y tal vez una persona está necesitando que le ayuden a llevar unas cosas o a limpiar algo y no lo hacen. Como cristianos debemos estar dispuestos a servir. Incluso si se tienen empleados también, servirles a ellos. En el eclesiástico, ya vamos a hablar de eso, entonces lo voy a dejar ahí. En el social, puede que hayan en nuestra comunidad oportunidades de servicio. Hay personas que se reúnen en sus vecindarios para hacer limpieza, para ayudarle a los indigentes, para ir tal vez a un hogar de ancianos. También son oportunidades de servicio, buenas obras que podemos hacer para el bien de nuestra sociedad. Y también oportunidades para poder alcanzar a otros y predicar el evangelio. Debemos hacerlo, mis hermanos. En el ámbito eclesiástico, podríamos preguntarnos cómo servir en la iglesia. Primeramente, buscando evangelizar a los perdidos. Debemos buscar que otros conozcan a Cristo. Aquí mismo hay personas que todavía no conocen a Cristo. Llegan a conocerle eventualmente, pero recordemos lo que habíamos hablado la semana pasada. Si ven personas que viven el evangelio, eso va a hacer que se pregunten cosas. ¿Por qué es que viven de esta forma? Debemos acercarnos a aquellas personas nuevas, personas con necesidades. Usted no sabe cómo puede estar llegando una persona aquí a la iglesia. Puede que esté con problemas de ansiedad, depresiones, un matrimonio roto, con hijos rebeldes. Y usted puede acercarse a esa persona y ganársela para Cristo, acercándose, buscando ayudarle, aconsejarle, exhortarle, servirle. Debemos evaluar cuáles habilidades y dones Dios nos ha dado. Puede que hayan personas buenas en construcción, en pintar, en enseñar niños, en el área de tecnología. Personas que puedan apoyar también en esa área. Debemos evaluar cuáles habilidades y dones Dios nos ha dado y tener esa disposición de servir con esos dones. También las cosas debemos hacerlas para ser vistos por Dios y no por los hombres. Muchas personas dicen: ¿en qué puedo servir en la iglesia? Permítame darles un consejo. Una de las mayores formas en las que usted puede servir o que puede ver áreas de servicio es interrelacionándose con sus hermanos. Aquí hay muchísimas personas que tal vez no expresan sus necesidades porque no tienen confianza y se pierden oportunidades de servicio por falta de ser intencionales en conocer a otros.
Hay personas que tal vez están pasando por una situación difícil y ya cuando están con el agua hasta el cuello es cuando piden ayuda, ya sea a los pastores o a los diáconos, pero previamente no lo hicieron. ¿Por qué? Porque les daba pena. Y eso también es parte del orgullo. Pero también que muchas veces nosotros solamente pensamos en nosotros mismos y no en los demás. Si ustedes buscan conocerse y si buscamos conocernos los unos a los otros y crear relaciones de hermandad fuertes y nos amamos los unos a los otros, vamos a poder tener la confianza de decir, hermano, ¿usted cree que un día puede llegar a mi casa para que me ayude con esta cuestión que yo no conozco muy bien de construcción y usted sí, o en el área eléctrica, o una hermana que tal vez requiere que le ayuden con los niños, o tal vez que le ayude a cocinar ciertas cosas? Hay muchas oportunidades que se pierden por nuestra negligencia de conocer a otros. Debemos invitar, abrir las puertas de nuestra casa y ahí conforme nos vamos relacionando van a ir saliendo necesidades y ya la persona, porque se siente cercana a usted, la va a poder buscar y va a poder contarle tal vez un problema, estoy pasando por cierta situación, usted va a poder orar con esa persona, la va a poder motivar, consolar, exhortar. Eso es servicio a Dios. Son buenas obras que usted hace para el bien de su prójimo y para la gloria de Dios. Y hay muchas oportunidades. Yo estoy seguro que aquí todos tienen necesidades y muchas de esas necesidades podrían ser suplidas también por otros hermanos, pero no las conocemos. Debemos ser hospitalarios. Hay personas tal vez que no tengan dónde quedarse en los cultos. Es una manera de servir al Señor. Estar pendiente en las peticiones de oración. ¿Por qué piden otros hermanos? ¿Está usted consciente de esas peticiones, orando por ellas, buscando acercarse a ver en cómo puede ayudar a esa persona que pidió oración por X o Y cosa? Puede que hayan hermanas con recién nacidos o personas enfermas que necesiten ayuda con la cocina y limpieza. También si usted tiene transporte, puede ofrecerlo para ayudar a otras que tienen que esperar buses o viajar mucho tiempo en bus. Puede ayudar también con el aspecto del parqueo, en el área de limpieza y mantenimiento del edificio, entre los cultos. Usted podría llegarse, buscar las basuras, agarrar una escoba. A mis hermanos, hay muchas áreas de servicio. Pero lo que pasa es que queremos nada más lo que es público o lo que nos gane admiración. No queremos hacer las tareas invisibles muchas veces. También ayude con pequeños detalles, tener un corazón de servicio. Algo tan simple. Una persona está entrando ahí, sabe que es una ancianita o viene con otros hijos pequeños, no tiene un paraguas, usted se acerca, hermano, ven y le ayudo, estoy en la puerta viendo cómo puedo ayudar ahora que hay tanta lluvia. Es un corazón, esto es del corazón, tenemos que tener un corazón de servicio, ayudar con esas pequeñas cosas también, no buscar algo que sea grandísimo, un ministerio ahí. Debemos servir al Señor con humildad. Estar dispuestos a hacer aquellas cosas que no nos gustan incluso. Hay matrimonios maduros que pueden aconsejar a los solteros y también a solteras o matrimonios más jóvenes en la crianza de sus hijos. Tal vez están batallando con la disciplina y usted tal vez haya podido avanzar un poco más en eso. Usted puede acercarse a ese hermano o a esa hermana y darle consejos. Hay muchas oportunidades. El que aquí no sirve es porque no quiere, honestamente. Pero hay mucho que hacer. Ya estamos terminando, mis hermanos. Quiero concluir nada más para que nosotros evaluemos cómo es nuestro servicio ahora. Si no estamos sirviendo, debemos ver por qué no lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo, podríamos hacerlo de mejor forma. No conformarnos ahorita con lo que hacemos. El Señor nos está mandando a servir y debemos hacerlo con el fin de darle gloria a Él y exaltar su nombre en cada área de nuestras vidas. Que esto no sea un motivo también para el desánimo. Todos tenemos que hacer cambios. Y esta enseñanza también lo veo para mí mismo, porque tal vez podemos estar fallando en ciertas áreas con nuestra familia. Podemos fallar en nuestro vecindario. Yo me ponía a pensar, ¿cuántas oportunidades hay para poder ayudar en nuestro vecindario? Tal vez hay una señora que le cuesta la jardinería. O el sacar las bolsas de basura y tal vez usted está más joven, soltero, etcétera, y puede ayudar a esa persona o cuidar a los niños, a la vecina que sabe que está enferma, pero muchas veces no buscamos abrir nuestras puertas a otros y a los desconocidos. Que el Señor nos ayude con esta enseñanza a ver que hay cosas que tenemos que cambiar, pero no nos conformemos, no nos desanimemos. Es una disciplina, pero hagámoslo con humildad, con alegría, buscando gozarnos, sabiendo que todo esto, aunque no sea recompensado aquí, será recompensado en los cielos y es para la gloria de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si tienen alguna pregunta,
Pueden buscarme ahora o pueden hacérselo a los pastores. En 20 minutos iniciamos.